En un paseo invernal, vi como un niño pequeño se caía al agua helada de un río. Le ayudé a salir antes de que llegara la ambulancia y luego, simplemente, me fui a casa. A la mañana siguiente, 5 todoterrenos negros se detuvieron frente a mi portal. Una gélida tarde de enero descendió sobre la ciudad temprano, como siempre en esa época del año. Lucía García caminaba a toda prisa por el sendero nevado que bordeaba el parque, arrebujándose en su anorak, que no abrigaba lo suficiente. Le dolían las piernas después de un turno de 10 horas en el supermercado y todavía tenía que pasar por casa, cambiarse y correr a su segundo trabajo en una cafetería de la calle de al lado. Cargar cajas pesadas, estar de pie en la caja, sonreír a los clientes. Todo aquello era agotador. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer cuando la habitación que alquilaba en un piso compartido costaba casi la mitad de su sueldo? Seguía su ruta habitual a través del parque. Era más rápido que rodearlo por la avenida. Las farolas ya se habían encendido, proyectando círculos de luz amarilla sobre la nieve pisoteada. A la derecha, entre los escasos árboles desnudos, se veía el río, congelado y cubierto por una gruesa capa de hielo y nieve. Normalmente, Lucía no le prestaba atención, siempre con prisa por sus asuntos. Pero hoy algo la hizo girar la cabeza. En el río, a unos 20 metros de la orilla, vio una pequeña figura oscura. Un niño, un chico de unos 5 años, no más, con un mono de esquí de un azul brillante. Estaba de pie en medio del hielo, mirando a su alrededor con aire perdido. A Lucía le dio un vuelco el corazón. ¿Qué hacía allí solo con ese frío y tan lejos de la orilla? Se detuvo, escudriñando en la penumbra. El niño dio un par de pasos vacilantes más, y entonces el hielo bajo sus pies crujió de forma traicionera. Lucía se quedó helada. Un paso más, y el niño se hundió de repente, desapareciendo hasta la cintura en el agua oscura. ¡Socorro! Llegó un grito infantil y agudo, rasgando el silencio gélido. Lucía no recordaba cómo soltó el bolso y echó a correr hacia la orilla. Los pies le resbalaban en el sendero helado, el corazón le martilleaba en la garganta. Veía cómo el niño chapoteaba en el agujero, intentando agarrarse a los bordes del hielo, que seguían rompiéndose bajo sus pequeñas manos. El agua en enero era la muerte. Lo sabía. Quedaban minutos, quizá segundos, antes de que el frío paralizara su cuerpo. Al llegar a la orilla, Lucía se detuvo un segundo para evaluar la situación. El hielo cerca de la orilla parecía sólido, pero más allá, donde el niño había caído, claramente era más débil. Miró a su alrededor, no había un alma. El parque estaba desierto, solo las farolas brillaban con su luz indiferente. Tenía que llamar a emergencias, pero primero debía sacar al niño o podría ser demasiado tarde. Cogió el teléfono con dedos tembloroso, marcó el 112 y exhaló rápidamente la dirección. Parque junto a la Avenida de la Juventud. El río. Un niño en un agujero en el hielo. Sin esperar la respuesta del operador, se guardó el teléfono en el bolsillo. Luego, con cuidado, pisó el hielo. Estaba resbaladizo, traicionero. Lucía se tumbó boca abajo, distribuyendo su peso, y empezó a arrastrarse lentamente hacia el agujero. El frío le quemaba la cara, las manos se le helaron al instante, pero no le prestó atención. A unos 15 metros, el niño todavía se aferraba al borde del hielo, pero sus movimientos eran cada vez más débiles. «Agárrate, pequeño. Agárrate. Ya voy», gritó, esforzándose por que su voz sonara segura, aunque ella misma temblaba no solo de frío, sino también de miedo. El hielo bajo ella crujía de forma alarmante, pero de momento aguantaba. Lucía avanzaba, impulsándose con los codos, sintiendo cómo la nieve húmeda se le metía bajo la ropa, cómo se le helaban el pecho y el vientre. Cada centímetro le costaba un gran esfuerzo. 1 metro más, medio metro más. Finalmente, estuvo lo suficientemente cerca como para extender la mano. «Dame la mano. Vamos, agárrame». Extendió el brazo derecho, intentando no acercarse demasiado al borde del agujero. El niño la miró con unos ojos enormes y asustados. Tenía los labios morados y los dientes le castañeteaban. Intentó alargar la mano, pero se le resbaló. Los dedos no le obedecían. «Otra vez, vamos, tú puedes», le animó Lucía, acercándose un poco más. El hielo bajo ella crujió amenazadoramente y se detuvo. Estaba demasiado cerca, pero no había otra opción. Se estiró aún más, sintiendo la tensión en los músculos y un dolor agudo en la espalda. Sus dedos casi rozaban la manita del niño. «Agárrate, más fuerte». Esta vez, el niño logró sujetarle la muñeca. Sus pequeños dedos se clavaron con una fuerza inesperada, el instinto de supervivencia. Lucía le apretó la mano con firmeza y comenzó a tirar de él lentamente, retrocediendo al mismo tiempo. El niño era ligero, pero la ropa mojada lo hacía más pesado, y el hielo alrededor del agujero seguía rompiéndose. «No te sueltes», susurró entre dientes, usando todas sus fuerzas.
Lentamente, centímetro a centímetro, fue sacando al niño del agua helada. Él ayudaba como podía, moviendo el brazo libre, intentando aferrarse al hielo. Finalmente, su pecho quedó sobre el hielo, luego el vientre. Lucía siguió tirando hasta que lo sacó por completo. Le temblaban los brazos por el esfuerzo. La respiración se le había cortado. Se mareó por un segundo, pero se recuperó. «Arrástrate hacia mí. Vamos, arrástrate», le ordenó. Y el niño, temblando de pies a cabeza, se arrastró tras ella hacia la orilla. Cuando llegaron al hielo sólido junto a la ribera, Lucía se puso de pie y cogió al niño en brazos. Estaba empapado, helado, y tiritaba tanto que sus dientes parecían tocar un tambor. Se quitó rápidamente su anorak y envolvió con él el pequeño cuerpo tembloroso, apretándolo contra sí. «¿Ya está? ¿Ya está? ¿Estás bien?», murmuraba, frotándole la espalda a través de la chaqueta. «¿Cómo te llamas?». «Mateo», consiguió decir el niño entre castañeteo. «Mateo. Muy bien. Eres un niño muy valiente. Ahora vendrá la ambulancia, te calentarán y todo irá bien». Lo llevó hasta un banco en el borde del parque, se sentó, colocó al niño en su regazo y siguió frotándolo, intentando darle calor con su propio cuerpo. Ella se había quedado solo con un jersey. El frío se le clavaba en la piel, pero en ese momento no le importaba. Poco a poco, el niño dejó de temblar tan violentamente, aunque sus labios seguían azulados. «¿Dónde están tu mamá y tu papá?», preguntó Lucía, mirando a su alrededor. «Yo me escapé», susurró Mateo. «Del abuelo. Se quedó dormido. Salí. Quería ver el hielo». Lucía negó con la cabeza, pero no dijo nada. Un niño es un niño. La curiosidad es más fuerte que la prudencia. Lo importante era que estaba vivo. Lo abrazó con más fuerza, transmitiéndole el poco calor que le quedaba, y oyó a lo lejos el sonido creciente de una sirena. Unos minutos después, una ambulancia llegó al parque. 2 sanitarios, un hombre y una mujer, salieron rápidamente y corrieron hacia el banco. La mujer se arrodilló a su lado de inmediato, examinando al niño. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sacando un termómetro y un fonendoscopio. «Se cayó en un agujero en el hielo», explicó Lucía brevemente. «Lo saqué hace unos 10 minutos. Lo envolví e intenté calentarlo». «Bien hecho», asintió la sanitaria, comprobando el pulso de Mateo. «Menos mal que reaccionó tan rápido. 5 minutos más en el agua y todo habría sido mucho peor». El conductor trajo una manta térmica del vehículo. La sanitaria envolvió rápidamente al niño, examinándolo con profesionalidad. «¿Es usted su madre?», preguntó, levantando la vista hacia Lucía. «No, yo solo pasaba por aquí». Lucía entregó a Mateo a los brazos de la mujer. Dijo que se escapó de casa de su abuelo. «Entendido. ¿Sabe la dirección?». «No, no se la pregunté». Lucía se pasó una mano por el pelo, desconcertada. «Mateo, ¿dónde vives?». Pero el niño no respondía, acurrucado en el hombro de la sanitaria. El susto y el frío habían hecho mella en él. La mujer le palpó con cuidado las extremidades, comprobó la reacción de sus pupilas y le auscultó los pulmones. «¿Tiene hipotermia? Pero no es crítica. Ha tenido suerte de que usted estuviera cerca». Miró a Lucía con atención. «Usted también necesita entrar en calor. Está helada. Venga con nosotros. La examinaremos también». «No. Estoy bien, de verdad». Lucía retrocedió. «Todavía tengo que ir a trabajar. Lo importante es que el niño esté bien. Déjenos sus datos de contacto, al menos». La sanitaria le tendió un bloc de notas. «Por si acaso. Puede que los necesitemos. La familia del niño querrá darle las gracias». Lucía vaciló. No le gustaba dar sus datos. ¿Y para qué? El niño estaba a salvo. Los médicos se ocupaban de él, lo demás no era asunto suyo. Además, una vaga inquietud se agitó en su interior. ¿Y si empezaban las preguntas? ¿Las investigaciones? Ya tenía el tiempo justo. ¿De verdad? Tengo prisa. Dio otro paso atrás. Ustedes harán lo necesario. Buena suerte. Y, dándose la vuelta, se alejó a paso rápido sin mirar atrás. A sus espaldas, oyó la voz de la sanitaria en espere, pero no se detuvo. Recogió su bolso, que estaba tirado en el sendero, le sacudió la nieve y se dirigió hacia la salida del parque. En su pecho latía un sentimiento cálido y contradictorio. El alivio de que todo hubiera salido bien y un extraño vacío por haberse marchado sin saber qué pasaría después. De camino a casa, Lucía no dejaba de temblar, tanto por el frío como por la experiencia vivida. Le dolían los brazos y el jersey empapado se le pegaba al cuerpo como una tela helada. Los transeúntes se giraban para mirarla. Seguramente tenía un aspecto extraño, sin chaqueta y con la ropa mojada con semejante helada. Pero no le importaba. En su interior sentía una extraña calidez. Había salvado a un niño. Simplemente lo vio y ayudó, sin pensar en las consecuencias, sin dudar.
Cualquier persona normal habría hecho lo mismo, se convencía a sí misma. No había sido ningún acto heroico, solo un deber humano. En casa, en su diminuta habitación del piso compartido, se cambió y se puso ropa seca. Colgó la ropa mojada en el radiador para que se secara. Luego, se sirvió una taza de agua hirviendo del calentador. Metió una bolsita de la infusión más barata que tenía y bebió a sorbos ardiente, sintiendo como el calor se extendía lentamente por su cuerpo. Miró el reloj. Faltaba media hora para su segundo turno. Tenía que darse prisa. Cogió el bolso y salió corriendo, intentando no pensar en el niño del mono azul, en sus ojos asustados y sus deditos fríos. Había hecho lo que pudo, y eso era suficiente. El turno de tarde en la cafetería pasó como en una nebulosa. Lucía servía pedidos, limpiaba mesas, sonreía a los clientes, pero su mente estaba en otra parte. Ante sus ojos aparecía el agujero en el hielo, la pequeña figura en el agua, sus propias manos sacando al niño. Ni siquiera sabía su apellido, no se había interesado por lo que le ocurriría después. Simplemente se había ido. Lucía, ¿qué te pasa que estás tan pensativa? La llamó su compañera, Elena, mientras limpiaba la barra. ¿Ha pasado algo? No, todo bien. Lucía forzó una sonrisa. Solo estoy cansada. Te entiendo, asintió Elena con compasión. 2 turnos seguidos es una paliza. ¿Ya casi acaba? Aguanta un poco más. Lucía asintió y se sumergió de nuevo en el trabajo. Llevó un pedido a una joven pareja junto a la ventana, limpió la mesa donde acababa de sentarse un ruidoso grupo de estudiantes, comprobó si había que reponer servilletas. Eran acciones mecánicas, perfeccionadas tras un año de trabajo en la cafetería, pero sus pensamientos seguían volviendo al parque, al río, al niño. ¿Se habría calentado ya? ¿Habrían encontrado a su abuelo? ¿Estaría todo bien? A las 11 de la noche, el turno por fin terminó. Lucía salió a la calle, donde el frío golpeaba con renovada fuerza. El termómetro del edificio de al lado marcaba 5 grados bajo cero. Se estremeció, se subió la capucha y se dirigió a casa. Por el camino, compró unas croquetas congeladas para cenar en una tienda abierta 24 horas. Apenas le quedaba dinero para llegar a fin de mes. Unos 20 euros para toda la semana. En casa, se derrumbó en la cama sin apenas desvestirse. Solo se quitó las botas y la chaqueta. El cuerpo le dolía de cansancio. Los músculos de los brazos, con los que había tirado del niño, le respondían con un dolor sordo, pero no conseguía dormirse. Tenía ante sus ojos la imagen del agujero en el hielo y resonaba en sus oídos el grito infantil, ¡socorro! Lucía dio vueltas en la cama, arropándose en su vieja manta, hasta que finalmente el sueño la envolvió como una pesada ola. Soñó con el hielo, infinito y frío, por el que se arrastraba, extendiendo la mano hacia adelante, pero sin poder alcanzar nunca una pequeña palma que se hundía cada vez más en el agua. Por la mañana, Lucía se despertó con el sonido del teléfono. Abrió los ojos, intentando recordar dónde estaba. Apenas había amanecido. La luz gris del invierno se filtraba a través de la fina cortina. El teléfono vibraba insistentemente en la mesita de noche. Lo cogió a tientas y miró la pantalla. Era su vecina del piso, doña Valentina. «Diga», murmuró, adormilada. «Lucía, ¿estás en casa?» La voz de doña Valentina sonaba agitada, casi asustada. «Sí, ¿por qué?» «Asómate a la ventana. Está pasando algo raro delante del portal». Lucía se incorporó sobre un codo, frunciendo el ceño. ¿Qué rarezas podían ocurrir a esas horas? Se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. Lo que vio la despertó por completo. Frente al portal de su destartalado edificio de 5 plantas había 5 todoterrenos negros, enormes, relucientes, carísimos. Aquellos coches parecían completamente fuera de lugar en el viejo patio con sus columpios torcidos y garajes oxidados. Junto a los vehículos había varios hombres con abrigos y trajes oscuros. Incluso desde el 4º piso se notaba que no eran personas corrientes. Su porte, su postura segura, sus miradas atentas a su alrededor. ¿Lo ves? La voz de doña Valentina interrumpió su estupor. Llevo 1 hora mirando por la ventana. Tengo miedo de salir. ¿A lo mejor es por Sergio? El del tercero. Siempre está metido en líos. No sé. Lucía se apartó de la ventana, sintiendo como la inquietud se apoderaba de su estómago. Supongo que sí. ¿A mí qué me importa? Pero la inquietud no desaparecía. Se vistió, se lavó la cara con agua fría, por las mañanas no había agua caliente en su edificio, y se bebió los restos de la infusión de la noche anterior. Luego volvió a acercarse a la ventana. Los coches seguían allí. Uno de los hombres hablaba por teléfono. Los demás esperaban, moviéndose de vez en cuando de un pie a otro. Lucía miró el reloj. Las 8 de la mañana. Hoy tenía fiesta en el supermercado, pero por la tarde le tocaba turno en la cafetería.
Podría haber dormido más, pero después de la llamada de doña Valentina, el sueño se había esfumado. Decidió bajar a la tienda a por pan y leche. La nevera estaba vacía. Se puso la chaqueta, salió del apartamento y bajó las escaleras. El portal olía, como siempre, a humedad y a gatos. En el segundo piso, junto a la ventana, estaba la vecina del quinto, mirando a la calle. ¿Has visto a esos?, preguntó, señalando con la cabeza los coches. ¿Han venido a buscar a alguien? Seguro. Seguro, se encogió de hombros Lucía, pasando de largo. Salió del portal y se dirigió hacia la verja del patio. Los todoterrenos estaban aparcados justo enfrente de la entrada, bloqueando la mitad del espacio. Lucía intentó no mirar en su dirección, pero por el rabillo del ojo vio que uno de los hombres se movía hacia ella. Lucía García, la llamó. Lucía se detuvo en seco y se giró lentamente. Un hombre de unos 40 años, con un caro abrigo negro, un corte de pelo impecable y unos atentos ojos grises, estaba a un par de metros de ella. A su lado apareció un segundo hombre, más joven, también de traje. Sí, respondió con cautela. ¿Y usted quién es? Necesitamos hablar con usted, dijo el primer hombre. Su voz era educada, pero denotaba la costumbre de dar órdenes. ¿Podría dedicarnos un momento? ¿Sobre qué? Lucía sintió que todo se le encogía por dentro. No les conozco. Es sobre el incidente de ayer en el río. El hombre dio un paso más cerca, pero no de forma amenazante, sino más bien conciliadora. Usted salvó a un niño. Necesitamos hablar con usted sobre eso. Lucía se quedó desconcertada. Así que era por Mateo. Pero, ¿por qué tantos coches? ¿Tanta gente? ¿Acaso así se daban las gracias por un rescate? Algo no cuadraba. Yo solo ayudé a un niño, empezó a decir. No fue nada especial. No necesito que me den las gracias. Lo entendemos, asintió el hombre. Pero es un asunto serio. La están esperando. Por favor, venga con nosotros. No tardaremos mucho. ¿Ir a dónde? ¿Con quién? Lucía retrocedió un paso. No voy a ir a ningún sitio con desconocidos. El segundo hombre sacó un teléfono del bolsillo, marcó un número y se lo tendió. Escuche, dijo simplemente. Lucía, indecisa, cogió el teléfono y se lo llevó a la oreja. Diga. Buenos días. Lucía, se oyó en la línea una voz de hombre mayor, ronca pero firme. Me llamo Víctor Torres. Ayer salvó a mi nieto, Mateo. Quiero agradecérselo personalmente. Le ruego que no tema a mis hombres. Solo la traerán hasta mí. Es muy importante para mí. El apellido Torres no le decía nada a Lucía, pero en la voz del anciano se percibían sinceridad y cansancio. Miró a los hombres, luego de nuevo al teléfono. No lo sé, murmuró. Todo esto es muy extraño. Lo comprendo. En la voz del anciano se escuchó una sonrisa triste. Pero, créame, no quiero hacerle ningún daño. Al contrario, Mateo está vivo gracias a usted. Déjeme la oportunidad de darle las gracias, por favor. Lucía dudaba. Todo aquello parecía sospechoso. Coches negros, guardaespaldas, un tal Torres. Pero había tanto dolor y tanta gratitud en la voz del anciano que le resultaba difícil negarse. Además, si quisieran hacerle algo malo, dudaba que se lo pidieran con tanta educación. Está bien, exhaló finalmente, pero solo un rato. Por la tarde trabajo. Gracias. En la voz del anciano se notó un gran alivio. Póngame con Javier. Lucía le devolvió el teléfono al hombre. Este asintió brevemente tras escuchar algo y se guardó el teléfono en el bolsillo. Por aquí, por favor, indicó, señalando el todoterreno del medio. Lucía miró hacia su portal. En las ventanas del primer piso se veían las caras de los vecinos. Todos observaban la escena. Genial. Ahora todo el edificio comentaría su viaje en coches negro. Suspiró y caminó hacia el vehículo. El hombre le abrió la puerta trasera. Dentro olía a cuero caro y a un ambientador sutil. El interior era espacioso y los asientos, mullidos. Lucía se sentó. El hombre cerró la puerta y se sentó en el asiento delantero, junto al conductor. El coche arrancó, seguido por los demás todoterrenos. El convoy salió del patio y se dirigió hacia la autopista de salida de la ciudad. Lucía iba sentada con las manos juntas sobre las rodillas, mirando por la ventanilla. La ciudad quedó atrás y comenzaron a verse campos nevados y pueblos dispersos. Condujeron durante unos 40 minutos, quizás más. Lucía no se atrevía a preguntar a dónde se dirigían, y los hombres permanecían en silencio. Finalmente, los coches se desviaron de la autopista por una carretera estrecha que llevaba a un alto muro de ladrillo. Unas puertas macizas se abrieron, dejando pasar al convoy. Lucía se pegó a la ventanilla. Detrás del muro se veía una gran finca con un jardín cuidado, senderos nevados y una enorme mansión. 3 pisos, columnas, una amplia escalinata y grandes ventanales.
A pesar de ser de día, había luces encendidas en muchas de las habitaciones. El coche se detuvo en la entrada principal. El hombre salió primero y le abrió la puerta a Lucía. «Por favor, pase», dijo, señalando los escalones. Lucía salió, mirando a su alrededor con recelo. Todo aquello parecía un sueño, la lujosa mansión, los guardaespaldas. Y ella, con su chaqueta barata y sus botas gastadas, subió los escalones, las puertas se abrieron y entró en un espacioso vestíbulo con suelo de mármol, una lámpara de araña gigantesca y una ancha escalera que conducía al segundo piso. «Don Víctor la espera en el salón», dijo el hombre, guiándola a través del vestíbulo hasta una gran sala a la izquierda. El salón estaba amueblado con buen gusto, pero sin excesos, sofás cómodos, estanterías llenas de libros, una chimenea en la que crepitaba la leña. Junto a la ventana, un hombre mayor estaba de pie, apoyado en un bastón. Al oír los pasos, se giró. Don Víctor debía de tener unos 70 años, quizá algo más. Era alto, de espalda recta a pesar de su edad, con el pelo canoso peinado hacia atrás y un rostro cansado pero enérgico. Vestía de forma sencilla, un cardigan gris y pantalones oscuros, pero en toda su figura se percibía una fuerza, la costumbre de mandar, de tomar decisiones. «¿Lucía?», preguntó, dando un paso hacia ella. «Sí», asintió ella, sintiéndose extremadamente cohibida. «Gracias por aceptar venir». Se acercó lentamente, apoyándose en el bastón, y le tendió la mano. Lucía se la estrechó. El apretón fue firme y cálido. «Siéntese, por favor». Don Víctor señaló un sofá. «¿Quiere un té? ¿Un café?» «No, gracias». Lucía se sentó en el borde del sofá, sin quitarse la chaqueta. El anciano se acomodó en un sillón enfrente, dejando el bastón a su lado. «Quiero enseñarle algo», dijo, y se giró hacia la puerta. «Mateo, ven aquí». En el salón entró el niño. El mismo niño del mono azul que había sacado del agua helada el día anterior. Ahora llevaba ropa de casa, un jersey cálido y vaqueros, y unas zapatillas mullidas en los pies. Al ver a Lucía, se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. «Es la señora que me salvó», susurró. «Sí», asintió don Víctor. «Acércate, salúdala». Mateo se acercó, mirando a Lucía con timidez. «Hola», dijo en voz baja. «Gracias por sacarme del agua». Lucía sintió que se le encogía algo en el pecho. El niño estaba vivo, sano, de pie frente a ella, con las mejillas sonrosadas y los ojos claros, muy diferente de aquel niño asustado en el agua helada. «Hola», Mateo sonrió. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», asintió él. «Me examinaron en el hospital y dijeron que todo está normal. Eso es lo principal». Lucía miró a don Víctor. «Me alegro de que esté todo bien». El anciano se levantó, se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. «Mateo es mi único nieto», dijo, y su voz tembló. «La única persona de mi familia que me queda. Ayer, cuando me llamaron del hospital y me dijeron que se había caído al hielo, pensé que el corazón se me paraba. Y luego me contaron que una mujer lo había sacado y se había ido sin siquiera presentarse». Hizo una pausa, mirando a Lucía. «Usted le salvó la vida». «¿Me salvó la vida a mí?» «Porque si hubiera perdido a Mateo». No terminó la frase, girándose hacia la ventana. Lucía permaneció en silencio, sin saber qué decir. La habitación se llenó de un silencio solo roto por el crepitar de la leña en la chimenea. «Ni siquiera dejó su nombre», continuó don Víctor, volviéndose de nuevo hacia ella. «Tuvimos que revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del parque, buscarla a través de contactos en la policía. Tenía que encontrarla, tenía que darle las gracias». «Solo hice lo que cualquier persona habría hecho», respondió Lucía en voz baja. «Había un niño en peligro, no podía pasar de largo». «Podría haberlo hecho», replicó el anciano. «Muchos habrían pasado de largo, se habrían asustado, habrían llamado a emergencias y esperado. Pero usted se metió en el hielo, arriesgando su propia vida. Los médicos dijeron que 5 minutos más en el agua y habría sido demasiado tarde». Lucía bajó la vista. ¿Se sentía incómoda con aquellas palabras? ¿Con la gratitud? «Con toda la situación. Quiero agradecérselo». Don Víctor volvió a su sillón. «Con dinero, por supuesto. Pero no solo eso. Necesito saber que no le falta de nada, que todo le va bien. Hábleme de usted». «Lucía, ¿dónde vive? ¿A qué se dedica?» Lucía frunció el ceño. Hablar de su vida a un desconocido, por muy agradecido que estuviera, era extraño, pero no podía negarse. Al fin y al cabo, estaba en su casa. «Vivo en el barrio de Usera. Alquilo una habitación en un piso compartido», empezó, titubeando. «Tengo 2 trabajos, en un supermercado y en una cafetería. Me gano la vida. Eso es todo, básicamente». «¿Familia?», preguntó don Víctor. «No. Mis padres murieron hace mucho tiempo,
No tengo más pariente. El anciano asintió, mirándola pensativo. Así que está sola. Trabaja en 2 sitios para llegar a fin de mes. Y ayer, cansada después de un turno, vio a un niño ahogándose y, sin pensarlo, se lanzó a salvarlo. ¿Lo he entendido bien? Sí. Lucía se encogió de hombro. Más o menos. Don Víctor suspiró profundamente y se reclinó en el sillón. Durante unos segundos, observó a Lucía en silencio, como si sopesara cada palabra que iba a decir. Luego, su mirada se suavizó y volvió a hablar. Mateo es mi único nieto, comenzó lentamente, y en su voz había tanto dolor que Lucía se tensó instintivamente. Hace un año, sus padres murieron en un accidente de coche. Mi hija, Ana, y su marido, Miguel. Mateo solo tenía 4 años entonces. Hizo una pausa, mirando al niño, que permanecía a su lado con la vista baja. Lucía sintió que el corazón se le encogía de pena, tan pequeño y ya había conocido una tragedia tan grande. Iban a la casa de campo. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia, continuó don Víctor. Un camión perdió el control y se metió en el carril contrario. El impacto fue terrible. Los médicos dijeron que murieron al instante, que no sufrieron. No sé si eso debería consolarme. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Lucía no sabía qué decir. Las palabras de pésame parecían vacías, fuera de lugar. Mateo se quedó conmigo. El anciano puso una mano sobre el hombro de su nieto. Lo estoy criando como puedo, pero ya soy viejo. Tengo 72 años. Mi salud ya no es la que era. Tengo personal de servicio, seguridad, pero un niño necesita amor, cariño, una mano femenina. Necesita una familia, no solo un abuelo con un bastón y empleados a sueldo. Volvió a mirar a Lucía, y en su mirada había algo que la puso en alerta. Ayer, cuando me llamaron del hospital, la voz de don Víctor se hizo más queda. Pensé que lo perdería a él también, que me quedaría completamente solo, que mi linaje, mi apellido, se extinguiría. Entiéndalo. Mateo es todo lo que tengo, la única razón para seguir viviendo. Lucía asintió, sin saber a dónde quería llegar, pero sintiendo una creciente inquietud. Cuando me dijeron que lo había salvado una mujer que ni siquiera había dado su nombre, decidí que tenía que encontrarla a toda costa, prosiguió el anciano. Moví todos los hilos que tengo y la encontré a usted. Lucía García, 28 años, vive sola, 2 trabajos para pagar una habitación en un piso compartido. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, así que la había investigado. Era una desagradable invasión de su privacidad, pero no dijo nada. Quiero hacerle una proposición. Don Víctor se inclinó hacia adelante, apoyándose en el bastón. Pero primero, permítame explicarle algo. Se levantó, se acercó lentamente a la ventana y se quedó mirando el jardín nevado tras el cristal. Probablemente piense que soy una especie de jefe de la mafia, con toda esta seguridad y esta casa, dijo sin volverse. En parte, es verdad. En los años 90, me dediqué a asuntos de los que ahora no me enorgullezco. Negocios de la construcción, resolución de problemas por la fuerza, protección a otros empresarios. Llámelo como quiera. Se giró hacia Lucía. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace más de 15 años que me aparté de todos los asuntos turbios, invertí el dinero en negocios legales, inmobiliarias, centros comerciales, y vivo de las rentas y de mi pensión. Ya no tengo vínculos con el mundo criminal. Solo soy un viejo que cría a su nieto e intenta expiar los pecados de su juventud. Lucía guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Así que, a pesar de todo, había un pasado turbio. ¿Eso explicaba la seguridad? La mansión, los todoterrenos negros. ¿Por qué me cuenta todo esto? Preguntó finalmente. Porque quiero que lo sepa todo antes de hacerle mi proposición. Don Víctor volvió a su sillón. No quiero engañarla ni ocultarle nada. Sacó un sobre del bolsillo de su cardigan y lo dejó sobre la mesa entre ellos. Aquí hay 10.000 euros, dijo sin más, como agradecimiento por salvar a Mateo. Acéptelos, por favor. Lucía miró el sobre, luego al anciano. 10.000 euros era mucho más de lo que ganaba en un año con sus 2 trabajos, pero algo en su interior se rebelaba contra la idea de aceptar ese dinero. No puedo aceptarlo, dijo en voz baja. No lo hice por dinero. Lo sé, asintió don Víctor. Y precisamente por eso quiero que los acepte. Porque es una persona desinteresada. Porque arriesgó su vida sin más, sin esperar ninguna recompensa. Ya no queda mucha gente así. Lucía negó con la cabeza. Aún así, no puedo. No. No está bien. Solo hice lo que tenía que hacer. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No, replicó el anciano. No cualquiera. Créame, sé de lo que hablo. Cogió el sobre y se lo tendió de nuevo. Acepte al menos una parte. No lo considere una recompensa, sino una ayuda. Trabaja hasta la extenuación, vive en un piso compartido.
Este dinero podría cambiarle la vida. Lucía miraba el sobre, y en su interior luchaban dos sentimientos. Por un lado, el dinero realmente podría cambiar muchas cosas. Alquilar un piso decente, no matarse a trabajar en 2 empleos, quizá incluso ahorrar algo para el futuro. Por otro, aceptar tal suma por lo que consideraba su deber le parecía incorrecto. Comprendo sus dudas, dijo don Víctor con amabilidad, pero tengo otra proposición que hacerle. Una más importante para mí. Se reclinó en el sillón, cruzando las manos sobre el bastón. Necesito ayuda con Mateo, dijo sin rodeos. Una cuidadora, una educadora, una asistente. Una persona que esté a su lado, que lo cuide, le enseñe, juegue con él. Puedo pagarle un buen sueldo, 2.500 euros al mes. Además de alojamiento, comida y todo lo necesario. Viviría aquí, en un pabellón independiente dentro de la finca. Lucía lo miraba, atónita. 2.500 euros al mes. Era más del triple de lo que ganaba en sus 2 trabajos. Y además, alojamiento y comida. Parecía irreal. ¿Por qué yo? Logró articular finalmente. Apenas me conoce. No soy pedagoga ni educadora. Solo soy una dependienta y una camarera. Porque salvó a mi nieto sin pensar en usted misma, respondió don Víctor. Porque en sus ojos veo bondad y honestidad. Porque no necesito una pedagoga profesional, sino una persona con alma, que quiera a Mateo como si fuera suyo. Miró al niño, que había permanecido en silencio todo ese tiempo a su lado. Tuvo una niñera, una profesional con títulos, continuó el anciano. Pero lo trataba como si fuera un trabajo. Cumplía con sus obligaciones, pero sin amor, sin calor. Mateo se encerró en sí mismo tras la muerte de sus padres, apenas habla, duerme mal por las noches. Necesita a alguien que pueda llegar a su corazón. Lucía miró a Mateo. El niño estaba de pie, con la cabeza gacha, y tenía un aspecto triste, a pesar de estar en una casa cálida y segura. Un niño solitario que había perdido a sus padres. Su corazón se encogió de pena. No lo sé, murmuró. Es todo tan inesperado. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió don Víctor. Entiendo que es una decisión importante, pero permítame que le muestre dónde viviría si acepta. Se levantó, apoyándose en el bastón, y se dirigió a la puerta. Lucía, indecisa, se levantó y lo siguió. Mateo fue tras ellos. Salieron de la mansión y caminaron por un sendero nevado hasta un pequeño edificio de 2 plantas en el fondo de la finca. Don Víctor abrió la puerta con una llave y dejó pasar a Lucía. Dentro había un apartamento pequeño pero muy acogedor. Un recibidor, un salón con un sofá mullido y un televisor, una cocina con electrodomésticos modernos, un dormitorio con una cama grande y un armario, y un cuarto de baño con ducha. Todo era nuevo, limpio y estaba decorado con gusto. Este sería su hogar, dijo don Víctor. Entrada independiente, total privacidad. Pero al mismo tiempo, estaría cerca, dentro de la finca. ¿Podría venir a ver a Mateo en cualquier momento? ¿O él a usted? Lucía recorrió lentamente las habitaciones, sin poder creer lo que veía. Aquello era 100 veces mejor que su cuartucho en el piso compartido, con sus goteras y las eternas discusiones de los vecinos. Allí había silencio, calidez, belleza. ¿Allí se podía vivir de verdad? No solo sobrevivir. Su trabajo consistiría en estar al lado de Mateo, continuó el anciano, de pie en la puerta del salón. Pasear con él, hacer actividades, jugar, ayudarle con los deberes cuando empiece el colegio. Ser para él una amiga, una mentora, casi una madre. Tendrá total libertad para organizar su día, para decidir qué hacer con él. Confío en su sentido común y en su bondad. Hizo una pausa, dándole tiempo para que lo viera todo y lo pensara. Lucía se acercó a la ventana del salón. Desde allí se veía el jardín, los árboles nevados, la mansión. Silencio, paz, belleza. Nada que ver con los patios grises de Usera, con la suciedad y el ruido constante. Además del sueldo y el alojamiento, volvió a hablar don Víctor. Tendrá seguridad. Uno de mis hombres estará siempre cerca cuando salga de la finca con Mateo. No para controlarla, sino por seguridad. Después de lo que pasó ayer, no quiero correr riesgo. Lucía se volvió hacia él. Habla de seguridad como si alguien pudiera amenazar al niño, dijo con inquietud. ¿Por qué? Dijo que se había alejado del mundo criminal. Y así es, asintió el anciano. Pero me quedaron enemigos, gente con la que tuve conflictos en el pasado. Quizá no se atrevan a tocarme directamente, pero Mateo es mi punto débil. No soy paranoico, pero soy precavido. ¿La seguridad es una medida de precaución? Nada más. Lucía frunció el ceño. Eso complicaba las cosas. El trabajo no era tan sencillo como parecía. Había un posible peligro, aunque fuera pequeño. Entiendo que esto asuste, dijo don Víctor, pero créame, el riesgo es mínimo. En 15 años, nadie ha intentado hacerme daño a través de mi familia. Es solo una precaución extra.
Se acercó más, mirándola a los ojos. Lucía, no la presionaré. La decisión es suya y solo suya. Pero piénselo, está sola, sin familia, trabajando hasta la extenuación por una miseria, viviendo en un cuartucho. Aquí tendrá una vida normal, un sueldo digno, un techo sobre su cabeza y, además, podrá ayudar a un niño que la necesita. Lucía guardó silencio, mirando por la ventana. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Por un lado, todo sonaba demasiado bien para ser verdad. Un desconocido, por muy agradecido que estuviera, le ofrecía prácticamente una nueva vida. Por otro lado, ¿qué perdía? Su miserable habitación. 2 trabajos agotadores. La soledad. Miró a Mateo. El niño estaba en la puerta, callado, triste, tan pequeño y ya tan desdichado. Y ella podría ayudarle, estar a su lado, darle el calor que tanto le faltaba. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. ¿Es una decisión demasiado importante para tomarla así? De repente. Por supuesto, asintió don Víctor. Entiendo. Es una decisión seria, pero déjeme mostrarle en qué condiciones vivirá si acepta. ¿Cuánto tiempo necesita? Unos días. Lucía se giró hacia él. Necesito sopesarlo todo. Pensarlo bien. De acuerdo. Le doy una semana. Aquí tiene mi tarjeta. Sacó del bolsillo una tarjeta blanca con su nombre y número de teléfono. Llámeme cuando haya tomado una decisión. A cualquier hora del día o de la noche. Lucía cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. La llevaré a casa, dijo el anciano. Javier la llevará donde usted diga. Regresaron a la mansión. Don Víctor acompañó a Lucía hasta el coche. Mateo caminaba a su lado, cogido de la mano de su abuelo. Junto al todoterreno, el niño se acercó de repente a Lucía y le tendió la mano. Adiós, dijo en voz baja. Vuelva pronto. Lucía se agachó para estar a su altura. Adiós. Mateo sonrió y, sin poder evitarlo, le acarició suavemente la mejilla. Cuídate mucho, ¿vale? Y no vuelvas a caminar sobre el hielo. El niño asintió y en sus ojos brilló una tímida sonrisa. Lucía subió al coche. Javier arrancó el motor y el todoterreno se puso en marcha. Lucía se giró y vio a don Víctor y a Mateo de pie en la escalinata de la mansión, despidiéndola con la mirada. El anciano tenía la mano sobre el hombro de su nieto, y en ese gesto se leía una infinita ternura y preocupación. De camino a casa, Lucía permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. Javier tampoco habló, concentrado en la carretera. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza como un torbellino. 2.500 euros al mes, un apartamento propio, un trabajo que no la mataba, sino que le daba un propósito, ayudar a un niño. Por otro lado, la conexión con un pasado criminal, aunque fuera indirecta, un posible peligro. Una vida en un mundo ajeno, lejos de todo lo que conocía. Cuando el coche se detuvo frente a su portal, Lucía salió y le dio las gracias al conductor. Él asintió y se marchó. Subió a su habitación, se quitó la chaqueta y se dejó caer en la cama. Los días siguientes fueron una tortura de duda. Lucía iba a trabajar, sonreía a los clientes del supermercado y de la cafetería, pero su mente estaba en otra parte. Repasaba una y otra vez la conversación con don Víctor, recordaba a Mateo. Sus ojos tristes, su susurro, vuelva pronto. Se imaginaba la vida en aquel acogedor pabellón, sin las carreras entre 2 trabajos, sin la eterna falta de dinero. Se imaginaba paseando con Mateo por el jardín nevado, leyéndole cuentos por la noche, enseñándole cosas nuevas. Pero luego recordaba la seguridad, los posibles enemigos, el pasado turbio de don Víctor, y las dudas volvían a atormentarla. Al cuarto día, volviendo del turno de tarde, Lucía pasó por el mismo parque donde había salvado a Mateo. Se detuvo junto al río, mirando el hielo cubierto de nieve fresca. Fue allí mismo, hacía 4 días, donde había sacado al niño del agua. En ese momento no lo había pensado, no había sopesado los pros y los contras, simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Y de repente, todo quedó claro. Salvó a Mateo no porque esperara una recompensa o temiera las consecuencias. Lo hizo porque se lo dictó el corazón. Y ahora, su corazón le decía lo mismo. El niño necesitaba ayuda, y ella podía dársela. Todo lo demás eran detalles. Lucía sacó el teléfono y la tarjeta de don Víctor y marcó el número. Al segundo tono, respondieron. Dígame, se oyó la voz del anciano. Don Víctor, soy Lucía García, dijo, y su voz sonó firme. Acepto. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Luego, Lucía oyó un suave suspiro de alivio. Gracias. La voz de don Víctor sonó ronca, con una alegría apenas contenida. No se imagina lo feliz que me hace. ¿Cuándo podría empezar? Tengo que cumplir el preaviso de 2 semanas en ambos trabajos, respondió Lucía, mirando el río helado. ¿Avisar a mis jefes? Dejar todo en orden. Es lo correcto. Por supuesto. Lo entiendo. ¿Dentro de 2 semanas? Entonces.
Pero si necesita ayuda con la mudanza o con cualquier otra cosa, llámeme a cualquier hora. De acuerdo. Lucía guardó el teléfono en el bolsillo y caminó lentamente hacia casa, sintiendo como una extraña emoción, mezcla de inquietud y esperanza, nacía en su interior. Las 2 semanas siguientes pasaron en un ajetreo constante. Lucía avisó a sus jefes en ambos trabajos de que lo dejaba. En el supermercado la dejaron ir sin problemas, siempre había mucha rotación de personal. En la cafetería, la dueña, doña Rita, intentó convencerla al principio, pero al ver la determinación en los ojos de Lucía, solo suspiró y le deseó suerte. «Cuídate mucho», le dijo al despedirse, abrazándola. «Si algo va mal, vuelve. Siempre habrá un sitio para ti». Lucía empaquetó sus escasas pertenencias, 2 maletas de ropa, algunos libros, una foto de sus padres en un marco viejo. Todo lo que había acumulado en años de vivir de alquiler cupo en el maletero de un solo coche, que envió don Víctor. Los vecinos del piso la despidieron con una mezcla de curiosidad y envidia. Doña Valentina incluso soltó una lágrima. «Nuestra niña lista se va a una casa de ricos», dijo con solemnidad. «Y nosotros aquí seguiremos, pudriéndonos en este basurero». Lucía la abrazó al despedirse, prometiendo visitarla de vez en cuando, aunque sabía que probablemente no cumpliría su promesa. Aquella etapa de su vida había terminado, y no quería volver al pasado. Cuando el coche entró en la finca de la mansión, Lucía vio en el porche a don Víctor y a Mateo. El anciano se apoyaba en su bastón. El niño estaba cogido de su mano. Al ver el coche, Mateo dio un respingo hacia adelante, pero su abuelo lo detuvo. «Espera a que pare», le dijo en voz baja. El coche se detuvo y Lucía salió. Mateo salió disparado y corrió hacia ella. Y por primera vez desde que se conocían, su rostro mostraba una sonrisa genuina y abierta. «Ha venido», exclamó. «El abuelo dijo que ahora viviría con nosotros». Lucía se agachó para estar a su altura. «Sí, he venido», sonrió. «Ahora nos veremos todos los días. ¿Y paseará conmigo y me leerá cuentos?» «Pasearé, te leeré y haré todo lo que tú quieras». Inesperadamente, Mateo la abrazó, apretándose con fuerza contra ella. Lucía se quedó inmóvil por un segundo y luego le devolvió el abrazo con cuidado. Tan pequeño, cálido, confiado. Algo se le encogió en el pecho, un sentimiento agudo y doloroso, pero a la vez luminoso. Don Víctor se acercó, observándolos con una cálida sonrisa. «Bienvenida, Lucía», dijo. «Pase, le enseñaré todo y le explicaré la rutina». El mes siguiente fue un periodo de adaptación a su nueva vida para Lucía. Se despertaba en su propio dormitorio, en una cama mullida, salía a la pequeña terraza del pabellón y veía el jardín nevado, silencioso y hermoso bajo la luz de la mañana. Luego iba a la casa principal, donde la esperaba el desayuno preparado por la cocinera, una mujer mayor llamada Vera. Mateo solía despertarse sobre las 8, y Lucía le ayudaba a vestirse y a asearse. Desayunaban juntos en la gran mesa de la cocina. Don Víctor solía comer por separado en su despacho mientras revisaba papeles. Después del desayuno, comenzaban las actividades. Lucía no era pedagoga, pero se esforzaba por inventar cosas interesantes. Leían libros, dibujaban, modelaban con plastilina, aprendían las letras y los números. Mateo resultó ser un niño inteligente, lo captaba todo al vuelo y hacía miles de preguntas. «¿Y por qué la nieve es blanca?», preguntaba, haciendo una bola de nieve en sus manos durante un paseo. «Porque refleja toda la luz», explicaba Lucía. «Todos los colores a la vez, y eso da el blanco. ¿Y si la pintamos? Podemos intentarlo. ¿Quieres que hagamos nieve de colores?». Los ojos de Mateo se iluminaban y se iban a buscar pinturas. Poco a poco, el niño se fue abriendo. Reía con más frecuencia, hablaba más y se encerraba menos en sí mismo. Por las noches, Lucía le leía cuentos antes de dormir, sentada en el borde de su cama. Y Mateo escuchaba, acurrucado en la almohada, luchando contra el sueño. «¿Otro más?», pedía con voz soñolienta cuando ella cerraba el libro. «Mañana», decía Lucía con firmeza. «Es hora de dormir». «¿Mañana también estará aquí?», preguntaba él, y en su voz se notaba la ansiedad. «Estaré aquí, te lo prometo». Se dormía tranquilo, y Lucía salía de la habitación en silencio, sintiendo como algo cambiaba en su interior. Se estaba encariñando con aquel niño, y era un afecto profundo, casi maternal. Don Víctor observaba su relación con una alegría silenciosa. A veces, por las noches, invitaba a Lucía al salón, donde tomaban una infusión junto a la chimenea y conversaban. «¿Está usted haciendo milagros?», decía él, mirando el fuego. «Mateo es otro. Veo cómo cambia». «Gracias. Solo le faltaba atención», respondía Lucía. «Es un buen niño, inteligente y cariñoso. Solo necesitaba sentir que lo querían. Y usted se lo está dando».
El anciano la miró atentamente. ¿Y usted? ¿No le resulta difícil? ¿No se arrepiente de haber aceptado? Lucía se quedó pensando. ¿Se arrepentía? No. La vida aquí era tranquila, ordenada, llena de sentido. No trabajaba hasta la extenuación. No contaba cada céntimo. No pasaba frío en una habitación helada. Vivía de verdad. Y lo más importante, era necesaria. Para Mateo, para don Víctor, para esa casa. No, respondió con sinceridad. No me arrepiento. Ni un poco. El anciano asintió con satisfacción. Me alegra oírlo. Sabe, Lucía, toda mi vida he sido un hombre duro. He tomado decisiones difíciles, he visto mucho. Pero ahora, al verlos a usted y a Mateo, entiendo que lo más importante en la vida es el simple calor humano. Eso que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. El invierno dio paso suavemente a una primavera temprana. La nieve comenzó a derretirse. En el jardín aparecieron las primeras calvas en la tierra. En los árboles brotaron los capullos. Lucía y Mateo paseaban por el jardín, observando cómo la naturaleza despertaba. Pronto habrá flores, decía Lucía, señalando un macizo bajo las ventanas. Tulipanes, narcisos. Estará precioso. ¿Y podemos plantar algo nosotros? Preguntaba Mateo. Claro. Le preguntaremos al abuelo dónde podemos hacer un pequeño huerto. Y plantaremos algo allí. ¿Te gustaría? Sí, quiero. Asentía el niño con alegría. Plantaron rábanos y zanahorias en un pequeño bancal que don Víctor les asignó en un rincón del jardín. Mateo corría todos los días a comprobar si ya habían brotado los tallos y regaba la tierra con una pequeña regadera que Lucía le había comprado. Un día de abril, cuando Lucía y Mateo volvían de un paseo, el niño se detuvo de repente en el porche y la miró muy serio. Lucía, ¿puedo llamarte mamá? Preguntó en voz baja. Lucía se quedó de piedra. No esperaba esa pregunta. Se le hizo un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas inesperada. Mateo, yo, empezó a decir, pero él la interrumpió. Sé que no eres mi mamá de verdad, continuó, mirando al suelo. Mi mamá murió. Pero tú eres como una mamá. Me cuidas, me lees libros, paseas conmigo, y te quiero. Las últimas palabras las pronunció en un susurro apenas audible. Lucía se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Mateo, cariño, dijo con la voz quebrada. Seré muy feliz si me llamas mamá. Muy feliz. El niño levantó la vista, y en sus ojos brillaba la esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad? Lucía lo abrazó, sintiendo como las lágrimas le corrían por las mejillas. Yo también te quiero, mi sol. Muchísimo. Mateo la abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su hombro, y se quedaron así varios minutos, sin darse cuenta de que, desde la ventana del salón, don Víctor los observaba, y por sus mejillas arrugadas también corrían las lágrimas. Esa misma tarde, el anciano invitó a Lucía a su despacho. Era una habitación grande con un pesado escritorio, estanterías llenas de libros y el retrato de una joven en la pared, la hija de don Víctor, Ana, la madre de Mateo. Siéntese, Lucía. Señaló un sillón frente al escritorio. Lucía se sentó, mirándolo con curiosidad. Don Víctor parecía pensativo, incluso emocionado. Esta tarde vi cómo Mateo le pedía permiso para llamarla mamá, empezó. No estaba escuchando a propósito, simplemente estaba junto a la ventana. Lucía asintió, sin saber a dónde quería llegar. He pensado mucho en lo que le voy a decir ahora, continuó el anciano. Llevo meses pensándolo, observándola, viendo cómo se relaciona con Mateo. Y he tomado una decisión. Abrió un cajón del escritorio, sacó una carpeta con documentos y la colocó frente a Lucía. Quiero nombrarla oficialmente tutora legal de Mateo, dijo con firmeza. No solo su cuidadora o asistente, sino su tutora de pleno derecho, con estatus jurídico, para que pueda tomar decisiones sobre su salud, su educación, su futuro. Para que, Dios no lo quiera, si algo me pasara, Mateo no se quede solo, sino con usted. Lucía lo miraba atónita, incapaz de articular palabra. Entiendo que es una gran responsabilidad. Don Víctor se inclinó hacia adelante. Pero veo que lo quiere como si fuera suyo. Y él la quiere a usted. Y eso es lo más importante. La familia no es solo la sangre. Es el amor, el cuidado, la voluntad de estar ahí. Pero yo. Lucía intentaba ordenar sus pensamientos. Es algo muy serio. ¿Está seguro? Absolutamente, asintió el anciano. Es más, quiero cambiar mi testamento. Que después de mi muerte, todo mi patrimonio, la casa, las cuentas bancarias, pasen a Mateo, y que usted sea su tutora hasta que sea mayor de edad, que lo administre todo, que lo cuide, que lo críe. Lucía negó con la cabeza, sin poder creer lo que oía. Don Víctor, eso es una fortuna, susurró.
Apenas me conoce. ¿Cómo puede confiar tanto en mí? Porque salvó a mi nieto sin esperar nada a cambio, respondió él sin más. Porque hace medio año rechazó el dinero que le ofrecí. Porque cada día veo cómo cuida de Mateo, sin reparar en su propio tiempo y esfuerzo. Ya ha demostrado quién es. Acercó la carpeta. Piénselo, Lucía. No se precipite con la respuesta. Pero quiero que sepa que solo estaré tranquilo por Mateo si sé que usted está a su lado. Oficialmente, legalmente, para siempre. Lucía cogió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había formularios para la tutela, el borrador de un nuevo testamento. Todo era serio. Real. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, levantando la vista hacia el anciano. Por supuesto, asintió don Víctor. ¿Cuánto necesita? Lucía volvió a su pabellón completamente abrumada. Se tumbó en la cama, mirando al techo, e intentó asimilar todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Hacía medio año no era nadie, una dependienta solitaria que apenas llegaba a fin de mes, y ahora le ofrecían ser la tutora de un niño, prácticamente su madre, y heredar la gestión de una fortuna. Era irreal, era aterrador, era lo correcto. Recordó cómo Mateo la había abrazado ese día, cómo le había pedido que lo llamara mamá. Recordó su risa, sus preguntas, su mirada confiada. Ya quería a ese niño como si fuera suyo. ¿Qué importaba que no tuvieran lazos de sangre? 3 días después, Lucía fue al despacho de don Víctor y dejó sobre su escritorio los documentos firmados. Acepto, dijo. Será un honor para mí ser la tutora de Mateo. El anciano se levantó de la silla, rodeó el escritorio y la abrazó con fuerza. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por devolvernos la vida. La tramitación de los documentos llevó varias semanas. Don Víctor usó todos sus contactos para acelerar el proceso. Lucía tuvo entrevistas con los servicios sociales, presentó certificados, respondió a preguntas. Todos se sorprendían de que ella, una completa desconocida, solicitara la tutela. Pero la recomendación de don Víctor, su estatus y su dinero hicieron su trabajo. A finales de mayo llegó la confirmación oficial. Lucía García era la tutora legal de Mateo Torres. Cuando se lo contó al niño, él no entendió del todo el significado de los papeles y los sellos, pero entendió lo principal. Ahora Lucía se quedaría con él para siempre. ¿Entonces ahora eres mi mamá de verdad?, preguntó, con los ojos muy abiertos. De verdad, asintió Lucía. Y su corazón se llenó de una felicidad tan grande que parecía que iba a salírsele del pecho. El verano en la mansión fue mágico. Lucía y Mateo pasaban los días en el jardín, jugando a la pelota, haciendo picnics en la hierba, observando los pájaros y las mariposas. Don Víctor se unía a menudo a ellos, sentado en un sillón bajo un viejo manzano, observando cómo su nieto corría y reía. «¿Sabe, Lucía?», dijo un día. «He vivido más de 70 años, he conseguido mucho y he perdido mucho. Pero esto», señaló con la cabeza a Mateo, que perseguía una pelota por el césped. «Esto es la verdadera felicidad. Ver a un niño disfrutar de la vida». Lucía asintió en silencio, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrima. En otoño, Mateo empezó el colegio. Lucía lo llevaba todas las mañanas, lo recogía después de clase y le ayudaba con los deberes. Era un buen estudiante, hacía amigos con facilidad, era un niño alegre y abierto. Los profesores del colegio no conocían toda la historia. Para ellos, Lucía era simplemente la madre de un alumno, y así era como debía ser. Un día de octubre, cuando las hojas del jardín amarilleaban y el aire olía a otoño, don Víctor invitó a Lucía a dar un paseo por la finca. Caminaban lentamente por los senderos. El anciano se apoyaba en su bastón y Lucía lo sostenía del brazo. «Quiero decirle algo importante», empezó él, deteniéndose junto a un cenador. «Tengo 73 años. Mi salud ya no es la que era. Los médicos dicen que tengo el corazón débil. No sé cuánto me queda, 1 año, 5, 10. Pero quiero que sepa que moriré tranquilo, sabiendo que Mateo está en buenas manos». «No diga eso». Lucía le apretó la mano. «Vivirá mucho tiempo más. Quizá», sonrió el anciano. «Pero si no es así, no esté triste por mí. He vivido una vida larga, he hecho cosas buenas y malas. Lo importante es que al final conseguí arreglar lo más importante, darle una familia a Mateo, dársela a usted». Lucía no pudo contener las lágrimas. Abrazó al anciano. ¿Y él le devolvió el abrazo?, dándole unas palmaditas en la espalda. «Usted se ha convertido en algo más que la tutora de mi nieto», dijo en voz baja. «Se ha convertido en la hija que perdí. Gracias por eso». Los años pasaron. Mateo crecía, maduraba, se volvía más serio. Lucía estuvo a su lado en todas las fiestas del colegio, en las reuniones de padres,
en los momentos de alegría y en los fracasos. Era una madre en todos los sentidos de la palabra. Don Víctor también aguantaba, aunque su salud se deterioraba gradualmente. Ya casi no salía de casa, pasaba los días en su sillón junto a la chimenea o en el despacho, revisando viejos papeles y fotografía. Cuando Mateo cumplió 10 años, organizaron una gran fiesta en el jardín. Vinieron sus amigos del colegio, profesores, vecinos. Lucía preparó una tarta enorme y decoró el jardín con globos y banderines. Mateo estaba feliz, corría con sus amigos, reía, y al mirarlo, Lucía comprendió que todo por lo que había pasado, todas las dudas y los miedos de aquel primer día, habían merecido la pena. Por la noche, cuando los invitados se fueron, se sentaron los tres en el salón, don Víctor en su sillón, Lucía y Mateo en el sofá. El niño se acurrucó en el hombro de Lucía, adormilado después de un día tan ajetreado. «Mamá», murmuró somnoliento, «ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Me alegro, mi sol». Lucía le acarició el pelo. Don Víctor los miraba, y en sus ojos brillaba una infinita gratitud y paz. «Ya no tengo ninguna duda», dijo en voz baja. «Hice lo correcto aquel día que la encontré». Pasaron otros 2 años. Mateo pasó a 6º curso. Lucía seguía siendo su pilar y su apoyo. Don Víctor estaba cada vez más débil, pero no se quejaba, lo sobrellevaba con dignidad. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía tras la ventana, el anciano llamó a Lucía y a Mateo a su despacho. Estaba sentado en su escritorio, con el rostro pálido pero sereno. «Hijos míos», empezó, y en su voz se notaba el cansancio. «Quiero deciros algo. Los médicos no me dan más de un mes. El corazón me está fallando. No quiero tratamientos ni hospitales. Quiero pasar el tiempo que me queda aquí, en casa, con vosotros. Abuelo». «No». Mateo se levantó de un salto. «Tienes que tratarte. Tienes que». «Tranquilo, muchacho». Don Víctor levantó una mano. «He vivido una vida larga. Ha llegado mi hora. Pero no estoy triste, porque os veo felices. Tienes una madre que te quiere. Tenéis un hogar, medios para vivir, un futuro. Es todo lo que necesito saber». Lucía abrazó a Mateo, que lloraba desconsoladamente contra su hombro. Las lágrimas también corrían por sus mejillas. «Gracias», don Víctor susurró, «por todo. Por darme una oportunidad. Por darme un hijo. Por ser un padre para mí». El anciano asintió, y las lágrimas también rodaron por sus mejillas. «Soy yo quien te está agradecido, Lucía, por sacar a Mateo de aquel agujero en el hielo, por quedarte con nosotros, por devolverle el sentido a mi vida». Víctor Torres murió 3 semanas después, tranquilamente, mientras dormía en su despacho. El funeral fue discreto, solo con los más allegados, los pocos amigos que le quedaban al anciano. Lucía y Mateo permanecieron junto a la tumba, cogidos de la mano, despidiéndose en silencio del hombre que había cambiado sus vidas. Después del funeral, el abogado leyó el testamento. Todo el patrimonio de Víctor Torres, la casa, las cuentas, las inversiones, pasaba a Mateo. Y la administración de todo ello hasta su mayoría de edad, a Lucía como su tutora legal. Lucía estaba sentada en el despacho, donde hasta hacía poco se sentaba el anciano, y miraba su retrato en la pared. Recordó aquella tarde de enero en que vio al niño en el agua helada. Recordó su miedo, su determinación, cómo se arrastró por el hielo, tendiéndole la mano. Un solo acto, hecho por un impulso del corazón, lo había cambiado todo. Le había dado una familia, un hogar, un sentido a su vida. «Mamá». Mateo apareció en la puerta. Ya tenía 12 años, había crecido, madurado. «¿Estás llorando?» «No, mi sol». Lucía se secó los ojos. Solo recordaba. «Ven aquí». Mateo se acercó. Ella lo abrazó, apretándolo contra sí. «El abuelo era un buen hombre», dijo el niño en voz baja. «Nos quería». «Sí, nos quería. Y nosotros a él. Eso es lo más importante». Se quedaron sentados, abrazados, en el gran despacho, mientras afuera nevaba, igual que aquella tarde en el río. Lucía comprendió que la vida es una cadena de casualidades y de elecciones que tomamos. Ella eligió ayudar, eligió quedarse, eligió amar. Y esas elecciones la habían llevado hasta allí, a esa casa, junto a ese niño al que ahora llamaba hijo. Y no se arrepentía de nada, porque había encontrado lo que había buscado toda su vida sin siquiera saberlo. Una familia, amor, un hogar. Todo había comenzado con un solo gesto, en un gélido día de enero, cuando le tendió la mano a un niño que se ahogaba. Y esa mano cambió 2 vidas para siempre.